Párate un momento en el centro de tu jardín y simplemente escucha. Si eres como la mayoría de los cultivadores modernos, probablemente escuches un zumbido bajo y constante. Quizás sea la bomba eléctrica encendiéndose o el siseo de un temporizador a presión o simplemente el sonido de tu propia respiración después de arrastrar 300 pies de manguera de goma pesada por el patio. Nos han enseñado a creer que mover agua requiere ruido y que el ruido requiere electricidad. Pasé los primeros 10 años de mi vida dedicada al autoabastecimiento luchando esa batalla. Compré las bombas, tendí los alargadores y pagué las facturas de la luz. Creía que estaba invirtiendo en infraestructura, pero en realidad estaba invirtiendo en dependencia. Cada vez que la luz parpadeaba durante una tormenta de verano, mi sistema se paraba. Cada vez que se rompía una junta de una bomba motorizada, mis plantas esperaban. Intentaba forzar el movimiento del agua usando una cartera y un enchufe de pared, ignorando por completo el enorme motor invisible que ya estaba en mi jardín. Aquí es donde nos equivocamos con la lógica. Miramos una tomatera en una colina y pensamos que necesitamos una máquina para subirle agua. Tratamos el agua como una mula terca a la que hay que arrear, pero la historia cuenta una historia diferente. Mucho antes de la red eléctrica, mucho antes del motor de combustión y ciertamente mucho antes del temporizador de riego de plástico, las civilizaciones movían millones de galones de agua a través de imperios sin un solo vatio de electricidad. No usaban la fuerza, usaban la física. Entendían que hay un peso invisible y pesado que presiona cada pulgada cuadrada de tu suelo, tu depósito de agua y tus hombros. Se llama presión atmosférica. Ahora mismo, el aire sobre ti está empujando con la fuerza suficiente para elevar el agua 30 pies en el aire si solo le das un camino. Esta es la fuente de energía que hemos olvidado. Es gratuita, es constante y nunca se avería. Lo que te voy a mostrar no es una invención nueva. Es una comprensión hidráulica de la antigua Roma aplicada a una instalación de $15 que puedes construir con materiales de ferretería. Vamos a dejar de luchar contra la gravedad y a empezar a usar el peso de la atmósfera para que haga el trabajo pesado por nosotros. Vamos a construir un sistema que respira. Pero para ello, primero tienes que dejar de pensar en bombear agua y empezar a pensar en equilibrarla. La mayoría de los fallos en el jardín ocurren porque intentamos actuar como un comandante en lugar de como un director. Intentamos ordenar al agua que vaya donde queremos. Normalmente cuesta arriba, normalmente por la fuerza. Cuando llevamos una regadera, luchamos contra la gravedad con la espalda. Cuando instalamos una bomba eléctrica, luchamos contra la gravedad con un motor. En ambos casos, estamos gastando energía para superar una ley fundamental de la física. Esa es una batalla que acabarás perdiendo, ya sea por agotamiento o por fallo del equipo. Los romanos y los persas, antes que ellos, no libraron esta batalla. Entendían un principio que a menudo olvidamos en nuestro mundo de alta tecnología. El agua quiere encontrar su equilibrio. Si coges dos recipientes de agua y los conectas con un tubo, por la parte inferior, los niveles de agua subirán hasta que estén perfectamente iguales. Este es el principio de los vasos comunicantes. Es pasivo, es silencioso e imparable. Pero aquí está el problema al que nos enfrentamos la mayoría. Nuestra fuente de agua suele ser un barril o un depósito, y el agua tiene que superar el borde antes de poder bajar a las plantas. Aquí es donde entra el sifón. Es el puente que nos permite engañar la lógica visual de la situación. Cuando bebes un refresco con una pajita, en realidad no estás aspirando el líquido. Estás eliminando el aire de la pajita, creando un vacío. La densa atmósfera exterior presiona el líquido del vaso, forzándolo a subir por la pajita para llenar ese espacio vacío. La naturaleza aborrece el vacío y hará el trabajo por ti para llenarlo. Vamos a utilizar exactamente esta misma presión atmosférica para mover nuestro sistema. Al crear una conexión hermética entre tu fuente de agua y tu jardín, convertimos toda la instalación en un único recipiente conectado. El agua no se bombea, es arrastrada por el peso del agua que cae al otro lado y empujada por el peso del cielo que hay sobre ella. Una vez que entiendes esto, dejas de preocuparte por los caballos de fuerza y empiezas a preocuparte por el sellado. Te das cuenta de que lo único que se interpone entre tú y un jardín de autorriego es el aire. Empezamos con el hardware. En el pasillo de tu tienda de suministros local,
Esto parece un cubo estándar de 5 galones. Cuesta unos $5. Es de plástico brillante y aparentemente poco notable. Pero para un propietario autosuficiente que entiende de hidráulica, esto no es un cubo. Es una cámara de presión. Esta es la primera capa de nuestra máquina. Y es donde el 90% de la gente falla porque lo trata como un simple vaso. Para mover el agua sin motor no podemos depender solo de la gravedad que tira del líquido hacia abajo. Tenemos que depender del vacío que lo retiene. Necesitas un recipiente que pueda sellarse herméticamente. Si usas una tapa de ajuste a presión estándar, estás construyendo una fuga, y una fuga rompe la física. Necesitas una tapa con una junta de goma, a menudo llamada sello gama, o un bidón con tapa de rosca. Si vas a escalar, el objetivo es crear un recipiente que sea completamente indiferente al mundo exterior hasta que le digamos lo contrario. A continuación, modificamos el recipiente. No colocamos una manguera por encima del borde. Ese es el método de aficionado. Crea un punto alto donde se acumulan burbujas de aire y eventualmente matan el sifón. En su lugar, perforamos un agujero en la parte inferior de la pared lateral. Instalamos un racor pasamuros, un simple conector roscado con una arandela de silicona. Cuando aprietas esa tuerca, no solo estás conectando una tubería, estás fusionando la línea de agua con la fuente de agua. Lo que tienes ahora ya no es un cubo, es un circuito cerrado esperando ser energizado. Cuando llenas este recipiente con agua y atornillas bien esa tapa conjunta, has atrapado un volumen específico de masa. El aire interior es finito, el agua interior es pesada. Ahora están en un punto muerto. Esta integridad hermética es lo único que separa un sistema de riego controlado de una inundación caótica. Si el aire puede colarse por una grieta en la tapa, la gravedad gana instantáneamente y tu depósito se vacía en una hora. Pero si el recipiente aguanta, hemos domesticado la gravedad. Hemos creado un muelle cargado esperando que liberemos la tensión. Ahora construimos el puente. En un sistema convencional, esto es solo una manguera. En nuestro sistema, es el salvavidas. Es el enlace hidráulico que transfiere el peso del agua de tu depósito a las zonas radiculares de tus plantas. No usamos tubos de vinilo transparentes, ni mangueras de jardín pesadas. Usamos tubos de polietileno negro de 1,2 pulgada. Es lo suficientemente rígido para mantener su forma, pero lo suficientemente flexible para serpentear por el jardín. Y lo más importante, es opaco. Si dejas que la luz del sol incida sobre el agua dentro de tu puente, crecerán algas, la línea se obstruirá y tu puente colapsará. Conectas esta línea al racor pasamuros de tu recipiente. En este punto, tienes que visualizar la física. Estás creando una columna de agua continua. Piensa en el agua dentro de este tubo no como un líquido, sino como una cadena sólida. Si tiras de un extremo de una cadena, el otro extremo se mueve. En nuestro puente hidráulico, la gravedad tira del agua en la parte inferior del tubo. Y como el sistema es hermético, esa agua tira del agua que hay detrás, que a su vez saca el agua del depósito. Aquí es donde entra la ingeniería romana. Los romanos entendían que el agua podía viajar por encima de obstáculos, como el lateral de un bancal elevado o una pequeña elevación del terreno, siempre que el destino estuviera más bajo que la fuente y la línea permaneciera llena. Este es el principio del sifón en acción. No necesitas una bomba para empujar el agua por encima de la pared de tu bancal. Solo necesitas que el peso del agua que cae al otro lado sea más pesado que el agua que se está elevando. Tiende tu línea principal desde el depósito hasta tus bancales. Manténla corta y directa. Cada pie de tubería añade fricción, lo que roba energía a tu sistema. Asegúrala al suelo con grapas para que no se mueva. Esta línea es la arteria. Actualmente está llena de aire, que es el enemigo. Para que el puente funcione, tenemos que expulsar ese aire y reemplazarlo con una columna de agua sólida e ininterrumpida. Una vez que lo hagamos, la presión atmosférica que presiona la superficie del agua de tu depósito hará el resto, empujando el agua a través de la línea para llenar el vacío creado por el flujo. Has construido la infraestructura. Ahora tenemos que hacerla respirar. Si te detienes ahora, no tienes un sistema de riego. Tienes una inundación,
Un sifón abierto drenará tu reserva de 5 galones en 15 minutos, convirtiendo tu bancal en un pantano y dejando tus plantas sedientas el resto de la semana. Hemos aprovechado la energía de la gravedad, pero ahora debemos disciplinarla. Necesitamos convertir un chorro en un pulso. Esta es la tercera capa, la calibración. Hacemos esto añadiendo resistencia. Cogerás una herramienta de punzón simple y crearás un pequeño agujero en tu línea principal de 1 a 2 pulgadas. En este, insertas un conector de púas de 1/4 de pulgada y un tramo de microtubo que lleva directamente a la base de tu planta. Al final de ese tubo, no lo dejas simplemente abierto. Instalas un emisor de goteo ajustable. Estos cuestan céntimos, pero son el volante de todo el vehículo. Cuando abras ese emisor, no busques un chorro, no busques un flujo. Estás buscando una vacilación. Quieres una gota que se forme, se quede un segundo y luego caiga. Ese es el ritmo de la naturaleza. El suelo no puede absorber el agua tan rápido como una manguera puede suministrarla. Cuando riegas a mano, la mitad se escurre. Cuando goteas a este ritmo lento, agonizantemente silencioso, el agua no corre, se absorbe por capilaridad. Se extiende horizontalmente bajo la superficie, creando un cono de humedad que llega profundo, justo donde las raíces están esperando. Aquí es donde te conviertes en el mecánico. Llenas el depósito, pones en marcha el sifón y luego revisas la línea. Aprietas un emisor aquí para una pequeña lechuga y aflojas uno allí para un tomate sediento. Estás equilibrando la presión de la atmósfera contra la fricción de la válvula. Una vez que lo has ajustado, puedes irte. La física no cambia. Mientras haya agua en el depósito y gravedad en la tierra, ese emisor mantendrá ese ritmo gota a gota, hora tras hora, mientras tú estás dentro cenando. La primera vez que lo configures, no te fiarás. Saldrás al jardín a la mañana siguiente, esperando ver un depósito vacío y un desastre de barro o un depósito lleno y plantas marchitas. Estamos tan acostumbrados a la tecnología que requiere monitoreo constante, aplicaciones que nos envían notificaciones, baterías que necesitan cambiarse, motores que zumban, que el silencio se siente como un fracaso. Pero cuando salgas al tercer día y luego al séptimo día, verás algo aburrido. Verás que el nivel de agua en el depósito ha bajado exactamente 3 pulgadas. Verás que la tierra alrededor de tus pimientos está oscura y fresca, y no escucharás absolutamente nada. Ese silencio es la validación. Los sistemas de riego modernos son frágiles porque son complejos. Un temporizador digital es un ordenador que está bajo la lluvia. Una válvula solenoide es una pieza móvil que se atasca con suciedad. Si se va la luz, se pierde la programación. Si la batería se agota, la válvula permanece cerrada. Estos son puntos de fallo por los que pagamos de más. Pero en este recipiente no hay piezas móviles que se rompan. El sensor es la propia física. Si llueve y la presión del aire cambia, el flujo se desplaza microscópicamente, pero la gravedad permanece constante. Si sube el calor, las plantas beben lo que hay, y el goteo lento continúa reponiendo el suelo profundo, no la costra superficial. La física no tiene fallos. No necesita una actualización de firmware. La verdadera prueba llega en agosto, cuando te vas un fin de semana con una bomba eléctrica. Si la fuente se agota, el motor se quema. Chilla hasta que muere. Con un sifón por gravedad, si el depósito se seca, el flujo simplemente se detiene. El aire rompe el vacío. El sistema crea un interruptor de apagado natural que se protege a sí mismo. Vuelves a casa, rellenas el recipiente, purgas la línea y el latido comienza de nuevo al instante. Es un sistema que falla de forma segura, que es el único tipo de sistema en el que un propietario autosuficiente debería confiar. Hay una profunda diferencia entre un jardín que se mantiene vivo por la tecnología y un jardín que se mantiene vivo por diseño. Cuando te paras junto a esta instalación de $15, te das cuenta de que has comprado algo mucho más valioso que un cubo de plástico y unos tubos. Has comprado silencio. Has comprado la capacidad de alejarte de tu propiedad sin mirar el contador de la luz. Has comprado independencia de la red eléctrica, del pasillo de piezas de repuesto de la ferretería y de la ansiedad de preguntarte si la batería de un temporizador
se ha agotado mientras dormías. Este sistema no zumba, no vibra, no añade ni un solo céntimo a tu factura mensual de servicios. Se queda ahí, discreto y silencioso, haciendo el trabajo que las civilizaciones hicieron durante miles de años antes de que decidiéramos complicarlo. A menudo confundimos la complejidad con la eficacia. Pensamos que si un sistema tiene cables y pantallas debe ser mejor. Pero en el jardín, la simplicidad es la única forma verdadera de durabilidad. Cuantas más piezas añades, más cosas pueden romperse. Aquí hemos quitado las piezas. Hemos despojado la máquina hasta su física absoluta. No necesitas renovar toda tu propiedad este fin de semana. De hecho, no deberías. Ese es el error del entusiasta, no del cultivador. Empieza con un bancal. Consigue un cubo, un racor y un rollo de tubería. Instálalo un sábado por la tarde. Observa cómo funciona durante una semana. Aprende el ritmo del goteo. Ajusta la altura. Familiarízate con la presión. Cuando veas esa primera tomatera prosperar bajo una línea silenciosa, alimentada por gravedad, lo entenderás. Te darás cuenta de que no necesitas más energía para cultivar alimentos. Solo necesitas un poco de altura, un poco de aire y la paciencia para dejar que la gravedad haga el resto. Si esta lógica antigua ha cambiado tu forma de ver los recursos en tu propio jardín, por favor, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos descubriendo la sabiduría sostenible que la tecnología moderna ha intentado reemplazar. Cultiva tu independencia. El próximo plano para una vida resiliente se revelará pronto.